Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. El título de la predicación del día de hoy, mis hermanos, es Una congregación que persevera. Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11. Ahora, hemos estado hablando de las 7 iglesias. No lo hice en el domingo pasado porque el tema de la iglesia de Éfeso era muy extenso, pero en esta ocasión, que solamente vamos a ver 4 versículos, quiero que toquemos temas que son comunes y similares del resto de las epístolas, incluyendo algunos de la que ya vimos de Éfeso. Entonces vamos a profundizar en ellos para que no tengamos la necesidad de estarlos nuevamente profundizándonos en las siguientes predicaciones. El primero, y muy importante, es el contexto histórico y geográfico de las 7 iglesias. Esto que ves en pantalla es un mapa del Imperio Romano en el siglo I después de Cristo. O sea, cuando empieza la iglesia y hasta el momento en el que es escrito el Nuevo Testamento, esta es la extensión máxima del Imperio Romano. Prácticamente nunca es tan extenso este imperio como cuando lo es en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo y en el primer siglo después de la iglesia. El momento en el que el Señor Jesucristo viene, mis hermanos, no es un momento aleatorio. Históricamente es un momento en el que vemos que Dios también tenía planeado cómo se movería la historia humana para la expansión del Evangelio. ¿A qué me refiero? Cuando Jesús nace, hace su ministerio y después vienen los apóstoles, esto sucede en el contexto de un periodo de la historia romana que se le llama la Pax Romana. Después de personajes legendarios en la historia romana como Julio César y su sucesor Octavio, que era el emperador sobre todo cuando nació Cristo, ellos logran expandir el imperio romano y logran un periodo de estabilidad en todo el imperio sin precedentes. Eso permite que al momento de que se expande el evangelio no haya conflictos que detengan la esparción de los apóstoles y de los discípulos que parten desde Jerusalén, como vemos en el libro de Hechos, empiezan en Jerusalén, después Judea, después Samaria y después el resto de la tierra. Por otro lado, la existencia del Imperio Romano en su infraestructura permitía que todas las áreas que antes eran totalmente incomunicadas una con la otra, ahora tuvieran un sistema de caminos muy confiable y mucho más seguro de lo que había sido en siglos anteriores. Entonces, es más rápido, más seguro y por lo tanto más fácil trasladarse de punta a punta en todo el Imperio Romano. Esto va a ser importante, porque cuando vemos a Pablo en sus viajes misioneros en el libro de Hechos, aunque sí obviamente en los caminos hay peligros y siempre está el peligro de que te roben, de estar a la intemperie, de la propia geografía de todas estas regiones, realmente el ser ciudadano romano a Pablo le permitió salir, ir y venir a su antojo. Si hoy tú quisieras hacer los mismos trayectos que hizo el apóstol Pablo, por ejemplo, en el libro de Hechos, te vas a encontrar con un mundo de problemas. A pesar de que hoy tenemos carros, autopistas, aviones y trenes, te vas a encontrar con un mundo de problemas porque vas a necesitar pasaportes y visas para cada uno de los países que vas a tener que estar transitando. Pablo lo podía hacer sin problema y sin impedimento de punta a punta a donde él fuera mandado por el Espíritu. En esa expansión, los cristianos salen de los centros urbanos donde son plantadas las iglesias por los apóstoles y se extiende el evangelio a todo el imperio romano. Ayuda mucho que todo esto que ves aquí, aunque cada país, cada región tenía su propio idioma, prácticamente universalmente todos los que están dentro del imperio romano hablan griego en esta época. Más adelante se iba a convertir en latín, pero hablan griego y eso permite que el Nuevo Testamento, al ser escrito en griego, sea fácilmente comunicable no a una pequeña comunidad o una extensión geográfica como lo fue el Antiguo Testamento para los israelitas, sino para todo el mundo conocido de ese entonces. Hasta la fecha, hoy, casi todos los idiomas que existen en el mundo están más o menos influenciados por el griego que está en las Escrituras. Entonces, geográficamente, históricamente, no hay casualidades, Dios tiene el control de la historia. Ahora, de este mapa
vamos a centrarnos en lo que hoy conocemos como Turquía, que es esta región de Asia Menor, esta península que se hace entre Grecia y el resto de Asia. Esto es lo que hoy conocemos como Turquía. En ese entonces era parte de la provincia de Asia del Imperio Romano. Hay muchas teorías, muchas propuestas de por qué el orden de las iglesias, de las 7 iglesias del Apocalipsis está como está en la Biblia. Hay quienes dicen, por ejemplo, que cada una de esas iglesias representa un periodo de la historia de la iglesia desde el momento en que viene Jesús hasta la Edad Moderna. Es interesante, pero la realidad es que terminas forzando mucho de lo que está en la historia con el texto o mucho de lo que está en el texto con la historia. Entonces, no nos vamos por esa postura. Hay quienes dicen que están ordenadas las iglesias por la cantidad de creyentes que había en esa iglesia. Vemos en Éfeso una iglesia próspera en términos aún cristianos, que tenían como problema, como falla crítica el primer amor, pero realmente el reconocimiento que vimos las clases pasadas que le hace era una iglesia con una estructura y con una disciplinada forma de llevar el cristianismo, y así vas avanzando hasta que llegas a la Odisea, donde ya es una iglesia prácticamente de puros no cristianos. Tiene problemas graves y la amenaza inminente del castigo de Dios. Podría ser. Hay quienes dicen que tiene una estructura quiasmática. ¿A qué se refiere que es una estructura quiasmática? A que vas tomando de los extremos y te vas acercando, vas agarrando de pares en pares en pares hasta que llegas a un centro y tienen eso en común. Entonces, por ejemplo, si agarramos esa estructura quiasmática, empezamos con la primera y la última, Éfeso y la Odisea, que curiosamente son las 2 iglesias que tienen las advertencias más severas. Muchas de esas iglesias Dios les va a reprender algo, pero solamente a Éfeso y a la Odisea las va a amenazar, les va a dar la promesa que si no se arrepienten, las va a desaparecer. Por el otro lado, las iglesias a las que el Señor más reconoce y más anima son la segunda y la penúltima. Entonces vas agarrando como de pares en pares. Las peores o las que tienen la amenaza más fuerte es la primera y la última. Después la segunda y la penúltima, las mejores de las 7 iglesias. Tenemos como el término medio, que es Pérgamo y Sardis, que son iglesias que están siendo contaminadas por el mundo. Veremos, de hecho, el siguiente domingo va a estar intenso, porque veremos 3 iglesias de un solo jalón y veremos que tienen elementos en común. Pero Pérgamo y Sardis tienen eso en común. Y finalmente, el centro del quiasma es Tiatira, que es la epístola más larga y que tiene prácticamente todos los elementos que son usados en el resto de las iglesias. Ahora, sí creo que el Señor, al darle ese orden, tiene el propósito de darle ese sentido a la Escritura, ya sea una progresión, ya sea una estructura quiasmática, pero dentro de nuestro ejercicio lo que tenemos que ver en este mapa es que lo más probable es que el orden de las iglesias haya sido por pura geografía. Juan estaba encarcelado aquí en Patmos y se escribe Apocalipsis para las 7 iglesias. Entonces, hay quienes dicen que se escribió 7 veces el Apocalipsis, o hay quienes dicen que nada más fue una para circular en las 7. Sea el escenario que sea, la iglesia más cercana, pues es la número 1, que es Éfeso. Y la segunda iglesia que aparece en el Apocalipsis es la segunda más cercana, que es Esmirna, y sigue la trayectoria postal más común de esa época para llegar a estas iglesias hasta que llegamos a la última, que es la Odisea. Entonces, probablemente fue solamente por fines prácticos y logísticos que tenemos ese orden en las cartas. Y dentro de ese orden logístico y geográfico también tenemos estas coincidencias que no son coincidencias, Dios las puso ahí, en la que vemos que hay relación entre las iglesias una con otra y una progresión desde la primera hasta la última. Ahora, recuerda que Apocalipsis es, te lo digo Juan, para que lo escuches Pedro. Esto es información de común acuerdo y de común conocimiento a todas las iglesias, no nada más a esas 7, sino a todas, hasta tal grado que hoy en Cuautitlán Izcalli estamos leyendo el mensaje a las iglesias. Entonces tenemos que ver un significado local que tiene para cada una de estas iglesias, pero también tiene un significado universal para el resto de las iglesias. No hay que olvidar eso en el estudio de las cartas. De repente podemos ser muy históricos y geográficos y forzar elementos de cada una de las ciudades para el significado de las cartas, pero si hiciéramos esa aproximación, entonces creeríamos o llevaríamos a la conclusión que el mensaje solamente les aplicó a ellos y no tiene ninguna relevancia para nosotros. Al contrario, este es un mensaje universal para las iglesias de Cristo. Ahora, si nos metiéramos en la historia y en la geografía, cada una de estas ciudades tiene sus particularidades. No me voy a meter mucho en eso, a lo mejor por ahí mencionaremos una que otra en algunas de las iglesias, como lo hicimos en Éfeso, que es la iglesia que tiene más antecedentes en la Biblia,
Más bien quiero que nos concentremos en los elementos comunes que las 7 iglesias tienen. Las 7 ciudades en donde están estas 7 iglesias tienen los mismos elementos que debes tener en mente para interpretar lo que el Señor les quiere decir. Uno, que están ubicadas en ciudades prósperas, sobre todo las primeras 3, pero en realidad todas las 7 ciudades en las que están ubicadas estas iglesias tienen una prosperidad económica, comercial o incluso hasta política. Pero el problema es que también son ciudades extremadamente inmorales. Son ciudades pecaminosas. Es interesante porque la prosperidad en el hombre, el ser humano busca siempre la prosperidad. Busca tener una mejor casa, mejor dinero, mejor trabajo, una mejor familia. Esto es hasta cierto punto natural, pero se puede desviar rápidamente a algo pecaminoso. ¿En qué sentido? Bíblicamente, el ser humano entre más prosperidad tiene, más tiende al pecado. Parece ser que para el ser humano, una de las barreras que Dios pone soberanamente para que no pequemos tanto es el que no tengamos los recursos para hacerlo. A veces no pecamos no porque no queramos o porque no lo motivemos o lo planeemos, sino es porque no nos alcanza para pecar de la manera en la que queremos pecar. Entonces, la prosperidad trae en consecuencia mucha inmoralidad. Un problema de las iglesias, por ejemplo, de la iglesia de Corinto, que vemos en las 2 epístolas. Segundo punto en común. Las iglesias tienen como adversidad falsos maestros, paganismo romano, la religión no nada más la adoración a los dioses romanos como Júpiter, como Marte, como Diana, pero también la adoración hacia el emperador romano, como si fuera un dios. El emperador no nada más era el gobernante, se le consideraba en este tiempo de la historia como un dios adicional. Entonces, el paganismo romano también era adverso a las iglesias y finalmente el judaísmo rabínico. Y ahorita vamos a ver por qué uso esa palabra específicamente de rabínico. Lo vamos a ver cuando veamos esta parte que dice sinagogas de Satanás. Un tema polémico, pero que es necesario tocarlo. Y finalmente, persecución ordenada por el emperador. El mensaje de las 7 iglesias se da en un contexto de mucha persecución. Entonces, realmente de las 7 iglesias podemos hablar de estos términos en común. Esto lo menciono porque para que en los siguientes mensajes no lo tengamos que estar repitiendo tanto. Y como último elemento, todas estas congregaciones están compuestas por una variedad cultural y social de sus miembros. Pregunta, mis hermanos, ¿alguien de aquí no es mexicano? Creo que todos somos mexicanos. Y realmente sería muy raro, en nuestro contexto, ir a una iglesia en donde no todos sean mexicanos. Para nosotros nos es difícil entender esto, pero para las iglesias que vemos descritas en el Nuevo Testamento y sobre todo las de Apocalipsis, no todos son de la misma nacionalidad. No todos son romanos, sino al contrario, algunos son romanos, algunos son judíos, algunos son lo que los romanos les llamaban bárbaros, o sea, naciones fuera del Imperio Romano. Y también dentro de una misma congregación teníamos diferentes estratos sociales. En una misma congregación podías tener a un dueño de un negocio, de una hacienda enormemente rico, o un político. Por ejemplo, hay unas epístolas de Pablo en la que manda saludar a la casa de César. O sea, Pablo evangelizó a familiares, que eso habla de su postura económica, del propio emperador romano. Entonces, en una misma congregación podías tener a personas muy poderosas, muy ricas, y en esa misma congregación poder tener esclavos del estrato más bajo de la sociedad y todo lo que hay en medio. Por ejemplo, la epístola a Filemón es una epístola que toca mucho ese tema, porque en la misma congregación está el dueño y el esclavo. Entonces, Pablo intercede para resolver un problema entre ellos dos. Y también tenemos situaciones, por ejemplo, en Corinto, en el contexto de la cena de comunión, en la que los más ricos se retiraban a su esquina y ellos comían y tomaban, y a los que no tenían para comer ni tomar los dejaban en una esquina y tú hazte a un lado. Y por eso es que Pablo les habla tan severamente. Entonces, esto es un contexto que debemos tener en cuenta de todas las iglesias. Ahora sí, vamos a hablar de Esmirna. Esmirna, mis hermanos, es la carta más breve, pero también creo que la que más reconoce a una iglesia. No hay ninguna sola reprensión. Dios no le señala algún error o alguna falla. Es puro reconocimiento y puro aliento a lo que están por vivir. Y es que, mis hermanos, como introducción, creo que debemos de lograr un balance en cómo nos referimos los unos a los otros, cómo enseñamos la Biblia, cómo la predicamos, porque nosotros tenemos muchos errores, tenemos muchas fallas,
no nada más en nuestro andar privado en nuestras vidas, sino como congregación y como cristianos. Y va a haber un momento en el que tú me vas a ofender, o yo te voy a ofender, o tú te vas a equivocar, o yo me voy a equivocar. Y entonces hay muchas cosas en las que podemos reprender y exhortar e incluso algunas veces regañar, que me parece que sí es legítimo en ocasiones en la vida cristiana regañar, sobre todo cuando hay mucho pecado. Pero la realidad, mis hermanos, es que debemos ser balanceados porque no todo es exhortar y reprender. No todo está mal. Sobre todo, si el Señor está en su pueblo y está en su obra, debemos recordar que no todo es estar regañando. No todo está mal en lo que hacemos y en lo que vivimos. Esmirna nos recuerda eso. En la vida congregacional, mis hermanos, nosotros necesitamos ánimo. Sí necesitamos que alguien nos diga que nos detengamos cuando estamos cometiendo errores, que nos digan cómo obedecer la palabra de Dios. Pero la verdad es que de repente también necesitamos a alguien que nos diga, que nos reconozca lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, que está bien. Nosotros no somos el origen de nuestra obediencia o nuestra fidelidad a Dios. Es Dios mismo. Pero la verdad es que la Biblia nos llama a que nos animemos los unos a los otros. En espíritu de humildad, ningún cristiano, mis hermanos, busca como ese reconocimiento, como ese de apláudeme que estoy siendo un buen cristiano. Nadie debería de buscarlo. Si lo estás buscando, ya tache, ya echaste a perder tu obra. Pero, aunque no lo estamos buscando, mis hermanos, creo que debemos como cristianos, como cuerpo, reconocer y agradecer por aquellos hermanos en Cristo en nuestra vida que son fieles, que son obedientes, que son de bendición, que nos instruyen, que nos alientan y que nos animan. Y si es válido acercarte con un hermano al que tú ves o una hermana que tú ves que está siendo fiel al Señor, fiel en su palabra, y animarlo y felicitarlo por eso. Sé que no lo estamos buscando, pero la Biblia misma lo hace y el Señor Jesucristo lo está haciendo en esta epístola. Y es que, mis hermanos, con esto que estamos viendo, este es el punto, en la vida congregacional necesitamos ánimo, aunque no buscamos halago, es importante reconocer cuando alguien está en obediencia. Perseverar, mis hermanos, ¿y por qué es importante reconocer esto? Mis hermanos, perseverar no es fácil. No es fácil perseverar en la fe. Piensa, antes de pensar en nosotros, piensa en la perseverancia de las iglesias de este primer siglo al que les está escribiendo el apóstol Juan. Por un lado tienen las tentaciones del mundo, eso lo vimos que son ciudades inmorales. Por otro lado tienen el peligro, tanto interno como externo, de los falsos maestros, de los paganos, de los judíos, que ahorita vamos a ver. Y adicionalmente a eso, el imperio romano los está buscando matar. Están siendo perseguidos. Entonces, la perseverancia de la que va a hablar este mensaje a la iglesia de Esmirna no es cualquier cosa. Dios la está provocando definitivamente, pero sí hay un elemento en el que Cristo, aunque Él es el que ocasiona la perseverancia, felicita y reconoce la perseverancia de la congregación. A veces, mis hermanos, y esto lo podemos trasladar a nuestra vida, perdemos de vista que la vida cristiana tiene muchos beneficios. Sí, sobre todo la vida eterna. Un momento en el que ya no va a haber tristeza, ya no va a haber dolor, enfermedad ni muerte. Pero eso es cuando estemos delante del Señor. Aquí en esta vida, mis hermanos, se nos olvida que como cristianos, si estamos viviendo una vida cristiana correctamente vivida, bíblicamente vivida, necesariamente, sí o sí, debería presentarse la aflicción o la persecución. No somos llamados a una vida de confort. Y varias veces la Escritura lo hace notorio. Vamos rápidamente a dos textos, mis hermanos. Esto en 2 de Timoteo. Hay muchos lugares en la Escritura en la que vemos que por causa de Cristo, el cristiano va a padecer aflicción y tribulación y persecución. Pero estos pasajes me gustan mucho. 2 de Timoteo, mis hermanos, capítulo 2, versículos 1 al 6. Dice así: Tú, pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo, como buen soldado de Cristo Jesús. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. También, el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Entonces, Pablo lo que estaba buscando, lo que estaba esperando en la vida de Timoteo era el sufrimiento. Y ahí mismo, en esa misma epístola, mis hermanos, capítulo 3, versículos 10 al 12. Dice así: Pero tú has seguido mi enseñanza,
mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia. Mis persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, que por cierto ahí lo apedrearon. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos. Muchas veces, sobre todo los cristianos mexicanos, y no creo que sea exclusivo nada más de los mexicanos, sino en muchos países, justificamos el hecho que no nos persiguen porque vivimos en un país en el que hay libertad de culto. Y eso es hasta cierto punto correcto, sí. Y gracias a Dios por eso. Pero ¿será realmente eso, mis hermanos? ¿O será también porque los cristianos hemos decidido reducir y restar el celo con el que vivimos y sobre todo con el que proclamamos el evangelio para acomodarnos y ser agradables a la sociedad en la que vivimos? Podría ser que nada más nos estemos escudando atrás de eso. ¿Por qué ya el mundo no nos quiere matar? Porque hay países en los que sí, el mundo quiere matar cristianos, pero vivimos en uno en el que realmente nadie ve a los cristianos como adversos o como que estorban. ¿Por qué será, mis hermanos? Veo en la Biblia que cuando el cristiano agarra celosamente, piadosamente, de una manera verdadera, correcta y entera el grueso de la Escritura, es necesario que sea odiado por el mundo. Porque nosotros somos esa espina que marca que vivimos en un mundo de maldad, de pecado, y que solamente Cristo es la respuesta, y ante la mente natural el mensaje del evangelio es locura. Muchas veces también pensamos que la bendición, nosotros somos los que dictamos qué es bendición y qué no es bendición, y es nuestra propia percepción. Y si se siente bien y es agradable, entonces es bendición. Y si se siente feo, entonces no es bendición. Eso no es cierto, porque la Biblia habla acerca de la persecución y de la aflicción como medios por los cuales Él pule nuestra fe. Hay cosas, mis hermanos, me atrevería a decir que hay cosas que no conoceríamos tan realmente de Dios si no fuera por la aflicción. La aflicción es necesaria y es momentánea. Y nuestro propósito aquí en la tierra no es nuestra propia comodidad, mis hermanos, es el ser más semejantes como Cristo. Y eso, tengo que decirlo, con tristeza, pero también porque es la verdad, muchas veces es a través de la aflicción y la persecución. Por ahí decía uno de los primeros cristianos en los primeros siglos que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Porque en los periodos en los que los cristianos han recibido más persecución es cuando el evangelio más ha sido, no nada más en su extensión más verdadero, sino también en su profundidad más real. Me pregunto cuántos de nosotros, mis hermanos, si nuestra vida y nuestra salud estuviera en peligro por causa del evangelio, ¿cuántos permaneceríamos fieles? ¿Cuántos permaneceríamos firmes? ¿Cuánto falso maestro habría ante un panorama de persecución? Porque ahorita conviene ser falso maestro, te deja buen dinero. Pero si el peligro es tu vida, seguramente ya ahí te la piensas dos veces para querer enseñar un falso evangelio. Entonces, mis hermanos, Esmirna va a ser una iglesia en la que vamos a ver que perseverar no es fácil, pero lo logra. Y el Señor lo reconoce precisamente por eso. Entonces, mis hermanos, nuestro propósito es ser a la imagen de Cristo y muchas veces eso es a través de la persecución y la aflicción. Y el Señor nos va a llevar a perseverar. Entonces, como puedes ver, el tema de este mensaje es la perseverancia. Y en el versículo 8 de nuestro texto vamos a tener el motivo y el propósito, la causa y el efecto de la perseverancia. Dice el versículo 8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Las 7 iglesias, mis hermanos, empiezan con un texto muy similar. Van a tomar títulos que vimos en Apocalipsis 1 y los va a utilizar para una congregación. Cada congregación, cada mensaje, cada iglesia utiliza títulos diferentes, pero la estructura es el mismo. Y siempre empieza con el recordatorio de quién es quien les está hablando. Sí, la carta viene de la mano y de la pluma de Juan, pero el autor que hay detrás de esto es el Señor Jesucristo. Él es la causa y el efecto de la perseverancia. Porque, hermano, si agradas a Dios, no importa a quién desagrades. No importa si el mundo te quiere matar. No importa si todo el mundo es hostil contigo. Si eres agradable, si estás en la gracia de Dios por medio de Jesucristo, porque eso no lo puedes hacer por tu propia fuerza, no importa lo que diga el mundo. Pero el problema es que si desagradas a Dios, entonces realmente no importa a quién le agrades. Puedes mimetizarte en el mundo, ser agradable ante el mundo, verte como el mundo, escucharte como el mundo,
ser el mejor amigo tanto de los inmorales como de los pecadores. El problema no es ese, el problema es que estás ante enemistad de Dios. Y si Dios es tu enemigo, nada más en esta vida debería de importar, más que sepas el medio que Él mismo dispuso, que es su Hijo, para que esa enemistad se vuelva en amistad. Ya no seas enemigo de Dios, sino seas hijo de Dios. Cristo es supremo en la historia humana. Él se presenta como el primero y el último, este título del alfa y la omega que se utiliza continuamente en toda la carta de Apocalipsis. Dios es el que está en control desde el inicio de tu historia hasta el final. Es por esto que nosotros rechazamos bíblicamente, categóricamente, la posibilidad de que la salvación, una vez obtenida por gracia, se pueda perder por el pecado. Porque no nada más tu salvación estaría en juego, el propio carácter fiel y poderoso de Dios estaría en juego si la salvación fuera algo que tú pudieras perder. Porque es algo que por tu fuerza no puedes obtener, es algo que por tu fuerza no puedes mantener. Sería totalmente incongruente que por tu fuerza sí la pudieras perder. Porque Él es el primero y el último. Y lo que Él empezó en ti, en nosotros, lo va a llevar hasta el final. Y va a haber momentos en nuestra vida, mis hermanos, en los que pasemos por gran desánimo, gran tristeza, gran aflicción, incluso gran persecución. Y la tentación va a ser, esto no es cierto. Cristo falló. Cristo no va a venir. ¿Para qué estoy haciendo todo esto? Cristo es supremo de la historia humana. No vemos nada más el presente, vemos el pasado, lo que Él ha hecho, y vemos en todo el libro del Apocalipsis lo que Él va a hacer, lo que Él va a consumar. Cristo es supremo de la historia y Él habla acerca de esto. El que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Cristo es el pago completo por el pecado de su pueblo. Esto que Él estuvo muerto y que estuvo vivo tiene mucha relevancia, sobre todo si sabes que te van a matar. Si sabes que te van a arrestar porque eres cristiano y que lo más seguro que vas a enfrentar es la muerte, tiene mucho valor de saber que estás siguiendo al que es capaz de tener control, dominio y supremacía sobre la muerte. Recuerda que a estas iglesias les está rondando la muerte en el término de la persecución. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de ser testigo de primera mano cuando alguien fallece. El mundo de repente quiere ponerte la muerte como algo poético, como algo romántico, como algo heroico. Pero después de ver físicamente materializada la muerte en la vida real, eso no es cierto. Quitas a Cristo de la ecuación y la muerte es desoladora, desesperanzadora, devasta la muerte. Es terrible la muerte. La muerte ni siquiera es algo natural, como nos han dicho mis hermanos. La muerte es sobrenatural, porque no era parte de la creación original. La muerte vino después de la creación por causa del pecado. Y tú y yo habremos de enfrentar en nuestro propio cuerpo y en la de los demás la muerte. Y si no fuera por Cristo, lloraríamos, como dice Corintios, como los que no tienen esperanza. Pero nosotros no somos como los que no tienen esperanza, porque seguimos y profesamos y proclamamos a alguien al que la tumba no lo pudo retener. Alguien el que la muerte no tuvo control sobre él, no tuvo dominio sobre él, sino que se levantó de los muertos, y no nada más para quedarse él como el primero de entre los resucitados de los muertos, sino para otorgarlo como gracia a todos aquel que creen en su nombre. Vamos a terminar la predicación con el tema de la muerte segunda. Cristo vence la muerte y va a animar a la iglesia de Esmirna a que dentro de todo ese panorama de muerte que están enfrentando, Él es el que vive. Él es el que vive. Siguiente punto, mis hermanos, las características de la perseverancia. Dice el versículo 9. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Aquí nuestro Señor Jesucristo, después de presentarse, va a reconocer las características de cómo es que la iglesia de Esmirna prevalece, persevera. Primero, con una fe visible, firme y enriquecida en Cristo. Dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Hasta ahí nos vamos a quedar. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. La fe de la iglesia de Esmirna, mis hermanos, era una fe visible, o sea, era tangible que ellos tenían fe. Santiago va a pasar
un buen momento dialogando acerca de cómo una fe verdadera necesariamente debe verse. No somos salvos por obras, pero sí somos salvos para obras. Y se han mantenido firmes, porque cuando el cristianismo pinta como algo muy bonito, como la solución a todos los problemas, y por eso es que el Evangelio de la Prosperidad tiene tantos seguidores, porque es una falsa promesa en la que si pones tu fe, entonces todos tus problemas se irán a un lado, y entonces pues eso llama mucho la atención. Y sí, todos tus problemas se irán, pero cuando estés delante del Señor, aquí la realidad, mis hermanos, es que tienes dos opciones. Si no sigues a Cristo, si rechazas su mensaje, de todas maneras vas a tener aflicciones y tribulación, porque el mundo así es. La salud, la economía, la familia. O sea, de que te va a ir en feria en la vida, eso tenlo por seguro. En Cristo también, y a veces hasta más que si rechazaras a Cristo, pero con un propósito, el ser conformado más a la imagen de Cristo y conocer de una forma real y verdadera a aquel que te salvó. Tu sufrimiento y tu aflicción tienen una causa y un propósito, y cuando sabes que a través de eso conoces a Dios, ya deja de ser algo que te aterra, es algo que esperas, no con una emoción masoquista de me encanta el sufrimiento, pero sí cuando se presenta la aflicción, esta firmeza de saber que estás a punto de conocer a Dios de una forma más real y profunda, a que si no tuvieras la aflicción, hermano o hermana. Por el otro lado, si rechazas el mensaje del Evangelio, la aflicción que vives aquí, piensa en lo peor que puede suceder, la peor enfermedad, la peor calamidad económica, el abandono, la soledad. Ese es tu cielo. Ese es tu cielo. Partes de esta vida sin Cristo y las cosas rápidamente, inmediatamente, van a empeorar. Porque vas a estar delante de Él, que dio a su Hijo, y sin embargo para ti fue poca cosa. Vituperaste el nombre que es el primero y el último. ¿Qué castigo merecería aquel que vituperare el nombre del Señor Jesucristo? Y por el otro lado, si dentro de la gracia de Dios vienes a Él en arrepentimiento, en fe, te entregas toda tu vida, toda tu mente, todo tu cuerpo al Señor Jesucristo, vivirás la aflicción, vivirás la persecución. Pero irónicamente, al ser más perseguidos, había más cristianos. No era algo que disminuyera el número de cristianos. La persecución es algo que hace que aumente el número de cristianos. Porque aunque pudiéramos tener la tentación de ver el sufrimiento aquí y ahora, la realidad es que nosotros vamos a una gloria cada vez mayor en el cual estaremos delante de la presencia de Dios para siempre. No importa el problema que tengas, se vuelve diminuto, se vuelve insignificante. Y por eso, mis hermanos, es que el cristiano debe permanecer constantemente, debe meditar y tener visible la supremacía de Cristo. Como cristianos debemos ser muy empáticos entre nosotros, mis hermanos, y sabemos que tenemos problemas en el trabajo, con el dinero, con la familia, con la salud. Pero también, mis hermanos, debe haber un momento en el que veamos el contexto más grande de la palabra de Dios, el contexto de, por ejemplo, de estas iglesias, lo que padecían, lo que hacían voluntariamente por el nombre de Cristo. Y hermanos, debemos dejar de salir de esos problemas tan cotidianos de nuestra vida y enfrentarnos a un mundo que nos odia, y enfrentarnos y ponernos firmes, visibles y ricos en Cristo para demostrar y proclamar a un mundo que detesta a Dios que Dios dio a su Hijo para perdón de pecados. Hay un momento en el que debemos dejar de vernos a nosotros mismos y ver el panorama más amplio de la gloria de Dios en la revelación del Evangelio. Esto hacían la iglesia de Esmirna. A lo mejor no tenían un gran terreno, un gran lugar donde congregarse. A lo mejor los propios miembros de la iglesia eran más los que no tenían dinero que los que sí tenían dinero. Y entonces ellos se reconocían como una iglesia pobre. Pero lo interesante es que Cristo los llama ricos. Vamos a ver dos pasajes en 2 de Corintios, mis hermanos. 2 de Corintios, primero capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6. Y vamos a leer versículos 9 y 10. Somos tratados como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, pero vivimos, como castigados, pero no condenados a muerte, como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos,
como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Porque en Cristo, mis hermanos, el problema más grande de la humanidad, que es la enemistad que tiene con Dios por su pecado, es totalmente resuelto. Y la comunión que tienes con Dios por Cristo ya es totalmente directa. ¿Qué es el dinero ante esa gracia? ¿Qué es la enfermedad ante esa gracia? ¿Qué son las peleas y las dificultades de la vida cuando tenemos en la mente y como perspectiva final que lo crítico, lo crucial que tenía que ser resuelto, lo más importante de tu vida que tenía que ser trabajado, ya fue trabajado, ya fue solucionado en Cristo? Ahí mismo en 2 de Corintios, mis hermanos, capítulo 8, versículo 9. Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Por ahí hay una frasecilla que de repente se escucha de por qué las cosas malas le ocurren a las personas buenas. Mis hermanos, eso solamente ha ocurrido una vez en toda la historia, que fue a Cristo. Cristo, siendo Dios, se encarnó, vivió humanamente, bajo los estándares humanos, una vida muy, muy humilde, de mucha pobreza. Él decía que no había ni siquiera un lugar en donde él pusiera su cabeza. Y no solo eso, sufrió una muerte humillante, sufrió el vituperio, la persecución y fue masacrado. Si él, siendo el mejor de todos los seres humanos, porque también era plenamente Dios, sufrió eso, nosotros que estamos tan distintos, que somos tan distantes, a ser plenamente como él, ¿qué podríamos esperar de esta vida? Sino también persecución y aflicción. ¿Serías tú mejor que Cristo a tal grado de esperar una vida de complacencia y confort que él no tuvo al venir aquí? No, si el mundo trató así a Cristo, ¿cómo esperaríamos que nos trate a nosotros? Entonces, la riqueza no es por lo que tenemos y vivimos aquí, sino por lo que Cristo nos da en el sacrificio que ya hizo. También les reconoce la resistencia que la congregación tiene ante la hostilidad blasfema, interna y externa. Dice así el pasaje, el versículo 9, la segunda mitad. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Dentro de la congregación había un tema con algunos judíos. Este término de sinagoga de Satanás es de los términos más directos, más agresivos que utiliza Dios para referirse al pueblo judío. Como si el sepulcros banqueados, el hipócritas de los evangelios no fuera suficiente, ahora sinagoga de Satanás. Y este es un tema polémico, pero es necesario tocarlo porque es un tema que va a ser crucial, no nada más aquí, sino a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Si tú recordarás, mis hermanos, desde que el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, tuvo una oposición muy clara y muy directa. ¿Por quiénes? Por los judíos más religiosos de la época. Y ya vemos ahí temas como el tomar mandamientos de hombres como si fueran de Dios. Y es que el problema, mis hermanos, es si quieres tú ir al cielo por tu propia cuenta, tienes que cumplir los 613 mandamientos de la ley. Y lo hemos platicado varias veces, desde que eres concebido hasta que te mueres. Eso no es difícil, es imposible. Entonces, lo que los judíos empezaron a hacer, porque ellos perdieron de vista que el propósito de la ley era marcar cuán necesitados estaban de la gracia de Dios, es que como no puedo obedecer esos, me invento unos que sí puedo obedecer. Y entonces, como no puedo cumplir los 613 mandamientos, ¿sabes qué? Lávate las manos antes de comer. Ese sí lo puedo cumplir. Ese sí es más fácil. Y entonces empezaron a hacer un montón de reinterpretaciones del Antiguo Testamento de la ley para hacerla más obedecible. Y entonces vemos cómo a Jesús se le denuncia por sanar en un día de reposo, porque sus discípulos recogieron espigas para comer en un día de reposo, y cómo Jesús constantemente los está reprendiendo, que ese ni siquiera es la causa o el motivo del día de reposo o de la ley. Cuando Jesús parte, el problema con el judaísmo no termina. En Hechos vemos también esta fricción ya el Señor vino y se nos está predicando que Él cumplió varias de las cosas del Antiguo Testamento porque eran sombra. Pero ¿qué hacemos con la ley? Y ahí se logra en el Concilio de Jerusalén, ahí en Hechos, que como los judíos no habían podido cumplir esa ley, ahora en Cristo y en la libertad que da, no era necesario a los gentiles someterlos bajo el yugo de la ley. Pero
seguimos viendo a lo largo de la historia, sobre todo en epístolas como Gálatas o como Colosenses, que siempre está latente el riesgo de querer tomar elementos que ya fueron cumplidos en Cristo del Antiguo Testamento para intentar como trabajar por nuestra propia cuenta la salvación. O sea, sí Cristo, pero aparte de Cristo tienes que añadirle cosas de la ley. Y entonces ahí tenemos una gran blasfemia, una herejía, una desviación completa de lo que Jesús enseñó, en que solamente por su muerte, por su sacrificio y la fe en esto que él hizo es suficiente. No se requiere nada más. No es por gracia, no es por obras, sino por gracia. Ojalá, mis hermanos, ese fuera un problema que se hubiera terminado ahí en el Nuevo Testamento. Hoy en día sigue siendo un problema. Hay una mala interpretación, una confusión, un desbalance en la perspectiva que nosotros tenemos hoy en día los cristianos de los judíos, porque de repente podríamos caer en prácticas, lo que se le llama el judaizar, en el que pues vamos a orar en hebreo para que como que la oración como que amarre, como que pegue bien. Eso en ninguna parte de la Escritura viene. O tener en algún lado del santuario pegada una bandera de Israel, porque son el pueblo de Dios. Ese es un tema polémico porque es muy difícil, mis hermanos, porque Dios dice que solamente los que son de su pueblo es por la fe. Sí por Abraham, pero por la fe de Abraham, no por el linaje de Abraham. Sí, los judíos son el pueblo de Dios siempre y solo si se someten al señorío de Cristo. No sometidos al señorío de Cristo no son el pueblo de Dios, y no estoy de ninguna manera promoviendo alguna clase de antisemitismo o algo así. No, sino hay que verlos como no éramos nosotros antes de Cristo, en el que necesitan el evangelio. Pero necesitamos ser balanceados por esto, porque en nuestra creencia o en este desbalance de creer que son como aliados nuestros, que son similares a nosotros, pudiéramos dejar entrar elementos que rechazan y van en contra de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Ellos actualmente predican algo muy, muy distinto a lo del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Es imposible. No hay nadie en el mundo hoy en día que pueda practicar el Antiguo Testamento. No se puede. ¿Por qué? Porque Dios ya lo clausuró. ¿De qué manera? Obviamente sí, por Cristo en la forma definitiva, pero aún históricamente. Hay una fecha muy importante, no está recopilada en la Biblia porque son eventos que se veían hacia el futuro, que es la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Apocalipsis está escrito después de esto. Ese evento histórico es muy importante para entender algunos de los elementos de la profecía del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Con esa destrucción del templo, mis hermanos, históricamente también Dios termina por completo el sistema sacrificial de la ley. O sea, si tú agarras el Pentateuco el día de hoy y quisieras obedecerlo al pie de la letra, tal vez uno que otro sí podrías obedecer, pero ¿sabes cuál de ninguna manera vas a poder seguir? Todo el libro de Levítico. No puedes obedecer nada de lo que está en Levítico porque da por hecho que existe un lugar en el cual se presenten sacrificios, ya sea el tabernáculo o el templo, y que hay levitas que pueden presentar estos sacrificios. Destruye el Señor el templo por mano de los romanos en el 70 después de Cristo, se acaba por completo. Y entonces los judíos se ven obligados a reinterpretar el Antiguo Testamento. Algunos ven en el Señor Jesucristo el cumplimiento del Antiguo Testamento, creen en él y de hecho son los primeros cristianos y de ahí emana el resto de la historia de la iglesia, pero muchos otros, al rechazar a Jesucristo, pero tampoco poder seguir el Antiguo Testamento, tienen que reinterpretarlo. Y es la forma en la que hoy practican ellos el judaísmo. Ellos no presentan sacrificios, a pesar de que es un elemento indispensable de la ley. Ellos tienen sus escritos, que es el Talmud, que son todas estas sugerencias en cómo se debe cumplir la ley. No quiero entrar mucho en eso, pero para que te des una idea, ellos tienen 39 formas en las que deben cuidarse de no quebrantar el día de reposo, que el día de hoy se aterriza en que sus electrodomésticos tienen un modo día de reposo, porque si prenden una luz o activan un dispositivo y que prende una luz, ya se considera violación del día de reposo. Sus elevadores tienen una forma especial de manejar el día de reposo y de repente parece ser este sistema complicado de ver cómo engañamos a Dios. Entonces, ellos necesitan tanto el evangelio como nosotros. Hoy necesitamos ver este desbalance. ¿Y todo esto por qué, mis hermanos? Por el término tan severo que utiliza y que va a utilizar también más adelante en estas epístolas, que es la sinagoga de Satanás. En este momento en el que fue escrito, los judíos no eran amigos de los cristianos, no son aliados, al contrario, eran los principales que promovían y que le decían al Imperio Romano: mira, ellos no quieren adorar al César, mira, ellos están ahí rebelándose, ellos no quieren pagar los impuestos, e incluso decían, ellos son caníbales porque dicen que comen el cuerpo de alguien y la sangre de alguien, que es la cena de comunión.
Entonces, por eso es que lo censura, porque ante esa presión, ellos no cedieron, resistieron firmemente ante la hostilidad blasfema interna y externa. El versículo 10, mis hermanos. Dentro de esto, aunque van muy bien, el Señor les sigue instruyendo y les sigue animando para que sigan perseverando. El punto siguiente de la predicación son las instrucciones en la perseverancia. Dice el versículo 10. No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, la primera instrucción que les da es que no tengan miedo a la persecución ni a la tribulación. Esto es algo que deberíamos de estar esperando. Y vamos a definir persecución, mis hermanos. Me preocupa que el no ser perseguidos nos lleve de repente a tener una idea incorrecta de lo que es la persecución en sentido bíblico. Te voy a poner varias situaciones en las que eso no es persecución. Si allá afuera te manejas y te conduces de una forma grosera, arrogante, egoísta, mientes, etcétera, etcétera, y de repente recibes una respuesta de los de allá afuera que es proporcional a la forma en la que tú eres, eso no es persecución. Porque es muy común quienes somos de lo peor allá afuera y en cuanto alguien se nos pone firme y nos pone el alto es, estoy siendo perseguido por Cristo. No, no, eso no es persecución. Otro escenario. Suponiendo que allá afuera presentas los modelos de virtud de un cristiano y por lo tanto eres el mejor trabajador, la mejor trabajadora, eres el más honesto, eres el que más se esfuerza, el que llega primero y se va al último. O sea, demuestras todas las virtudes, no nada más en tu trabajo, en tu familia, en tu vecindario, lo que sea. Y por esas virtudes recibes groserías, mentiras, chismes o habladas. ¿Qué crees? Eso tampoco es persecución. Los seres humanos sin el evangelio, y a veces hasta con el evangelio, somos así. Somos groseros. Revolvemos un bien con un mal. Eso es parte de la vida. Y pregúntale a cualquier persona de cualquier tipo de ideología, todos alguna vez fueron buenos y recibieron groserías. En cambio, eso no es persecución. Tampoco, mis hermanos, es si te pones a predicar el evangelio y por predicar el evangelio la gente te dice, no quiero escuchar de eso, se van o te cierran la puerta, o en tu trabajo te dicen, no te vamos a dar este puesto porque tú eres cristiano. Eso no es tampoco eso tampoco es persecución, mis hermanos. Eso es discriminación. Pero realmente ahí no te quieren hacer daño. Lo que quieren es que los dejes en paz. Y por eso es que están haciendo esto. Bueno, entonces, ¿qué sí es persecución? La persecución bíblicamente hablando, mis hermanos, es cuando el creyente proclama el evangelio bíblico de Cristo, lo proclama bien, completo y de una manera directa, respaldado también obviamente con su testimonio, y como respuesta de esto, él recibe el deseo, la planeación y a veces la materialización de hacerte daño por parte de quien esté escuchando el evangelio. O sea, ¿qué sí es persecución? Que tú te pones, predicas el evangelio y te golpean porque predicaste el evangelio, eso es persecución. Que te manden a la cárcel, no porque robaste, no porque mentiste, no porque, no, sino específicamente por el cargo de predicar el evangelio, eso es persecución. O por cuando tienes la soga en el cuello, estás en la pira al lado de la leña, o estás a punto de ser fusilado, o la forma que tú quieras, y la causa es por lo indigesto que fue tu predicación del evangelio a quienes te escucharon, eso es persecución. Cuando hay un deseo y materialización de daño por la predicación del evangelio. Y mis hermanos, me atrevería a decir que muy pocos de los cristianos en México somos realmente perseguidos. Yo, mis hermanos, y para mi propia vergüenza, yo no podría decir que soy perseguido. No sé qué podrías decir. Y la Biblia dice que debemos esperar persecución. Aquí los está animando. Este ánimo es para quienes están siendo perseguidos. Si tú no estás siendo perseguido, hay algunas porciones de la Biblia que hay muchos ánimos para la aflicción, la tribulación del día a día, pero hay muchas porciones de la Biblia que son para animar al perseguido. Y si tú no estás siendo perseguido, eso solamente te va a aplicar hasta que seas perseguido. Entonces, el ánimo es, no temas a la persecución y la tribulación. Esto lo vemos desde el Sermón del Monte. Este texto lo voy a leer rápidamente yo, mis hermanos, es al final de las bienaventuranzas en Mateo 5. Dice así: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Esto deberíamos de estarlo esperando. Y el ánimo, a lo mejor eso no se escucha nada bonito y no es un deseo humano el que ojalá me persigan y me maten. Pero la confianza y la seguridad no está en una locura de ese tipo, sino en la firmeza en la que el Señor respalda aún a quienes están siendo perseguidos. Dice Juan 16:33, estas cosas las he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Por eso es que ha habido tantos cristianos en la historia que han dado su vida por el Evangelio. No por ellos, no por ver lo que está aquí, sino por ver quién está atrás del mensaje. De ver al que es digno, de que entreguemos todo nuestro tiempo, sí, todos nuestros recursos definitivamente, pero también toda nuestra vida. Aun si eso involucra el que nuestra vida deje de ser vida por causa de Él. Él es digno, mis hermanos. Es digno, es la única causa por la que vale verdaderamente vale la pena morir. Les anima también a que sean fieles de manera permanente y que esta fidelidad va a ser recompensada. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esto es algo que me cuesta mucho trabajo entender, mis hermanos, porque Dios es el que lo está ocasionando y aún así Dios lo recompensa. O sea, Él es la causa, sin Él no podríamos hacerlo por nuestra propia cuenta y Él lo recompensa. La orden es que seamos fieles hasta la muerte. Vámonos a Hebreos, mis hermanos. Hebreos capítulo 11, versículo 32. Y de ahí vamos a leer hasta el versículo 4 del capítulo 12. Y espero poder leer bien el texto porque siempre que leo este pasaje en voz alta se me hace un nudo en la garganta. Hebreos capítulo 11, versículos 32 en adelante. Está hablando de ejemplos de la fe en el Antiguo Testamento. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron insultos y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido la aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos y nosotros. Por tanto, mis hermanos, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón, porque todavía en su lucha contra el pecado ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Mis hermanos, en tu momento de más aflicción, de más dolor, de más tristeza, de más ánimo, yo te hago la pregunta, ¿pero ya te moriste? No. Entonces síguele. ¿Ya te moriste? Si no, entonces síguele. Con todo el dolor, con toda la aflicción, con todas las penas y todo lo que la vida nos pone por delante para que seamos perfeccionados y más a la imagen de Cristo, sigue adelante porque vale la pena. Sí, por la recompensa final que tendremos, definitivamente, pero no lo hacemos por eso, sino por la gloria del Dios que nos da ese propósito. Amén, mis hermanos. Amén.
Amén, mis hermanos. Cristo es la única causa de todas las causas por las cuales vale la pena que nosotros dejemos nuestra vida y más allá de nuestra vida, si es que fuera posible. Les está instruyendo a la iglesia de Esmirna que sean fieles hasta la muerte y que recibirán la corona de la vida. Punto 4, el último versículo que vamos a ver. La esperanza de la perseverancia. Dice así el versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Mis hermanos, el prestar atención al mensaje y al que persevere en este mensaje tendrá la vida eterna. ¿Qué es esto de la muerte segunda, mis hermanos? Apocalipsis nos introduce, aunque ya la Biblia lo ha manejado de manera no tan directa, el Apocalipsis lo maneja de manera directa. Te lo voy a poner así. Si en esta vida naces 2 veces, solamente vas a morir una. Si solamente naces una vez, vas a morir 2 veces. ¿En qué sentido? Todos nacemos de manera natural de nuestras mamás. Ese es nuestro nacimiento. En Juan 3 vemos claramente el concepto cuando Jesús está hablando con Nicodemo de la necesidad de que el hombre nazca de nuevo para estar en el reino de los cielos. Y eso lo hacemos a través de Cristo. De hecho, eso es lo que representa, por ejemplo, el bautismo. El bautismo representa la realidad de que en Cristo nosotros morimos a nuestra antigua forma de ser y que nacemos nuevamente, somos vivificados en Él y vivimos por Él y para Él. Tú y yo vamos a enfrentar en algún momento la muerte. No sé si hoy, si mañana, sino en 30 años, no sé cuánto tiempo el Señor nos dé de vida. Y tu corazón dejará de latir, tu sangre dejará de circular, tus músculos, todo tu ser dejará de dar manifestaciones de vida. En Cristo, eso es lo peor que te puede pasar. Y de ahí, la gloria eterna. La presencia directa, la comunión sin ningún tipo de impedimento con el Señor Jesucristo, no por un día, no por 10 años, no por 1.000.000 de años, sino para siempre. Pero si no estás bajo la gracia del Señor Jesucristo, cuando tu corazón deje de latir, cuando tus neuronas dejen de funcionar, entonces vendrá la segunda muerte. Dice Apocalipsis 20, mis hermanos, del 11 al 15. Vi un gran trono blanco y aquel que estaba en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Perdón, mis hermanos, estamos en Apocalipsis 20, versículos 11 al 15. También vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. El mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. En el mensaje a Éfeso no lo consideramos por la cantidad de tiempo que nos iba a llevar, mis hermanos, pero cuando se despide el Señor del mensaje de la iglesia de Éfeso, habla que el que venciere se le dará parte del árbol de la vida. Eso es tan interesante porque la última vez que se mencionó el árbol de la vida fue en Génesis 3. Solamente hay dos partes en la Biblia, de 2 capítulos cada una, en la que el pecado no es parte de la ecuación del relato. Génesis 1 y 2 y Apocalipsis 21 y 22. Y el árbol de la vida, el Señor lo quita, porque una vez que el ser humano es caído, lo peor que nos puede pasar en nuestro estado pecaminoso es que vivamos para siempre, mis hermanos. ¿Te imaginas? Con el dolor de rodillas, con la vejez, con la enfermedad, vivir así para siempre. Es necesario, y aún por misericordia y gracia, que esta vida se termine para que pasemos a otra, a un nuevo cuerpo. Al que venciere, se le dará la vida eterna. Se le dará de comer del árbol de la vida. Este mensaje de la iglesia de Esmirna, mis hermanos, fue obedecido y fue seguido por las generaciones siguientes de cristianos. Unos 70 años, y he esperado mucho tiempo para poder leer este relato muy breve, acerca de un relato que me gusta mucho de los primeros siglos de la iglesia. Juan el apóstol tuvo muchos discípulos durante su ministerio. El más famoso de ellos fue un hombre llamado Policarpo. Fue discípulo directo de Juan el apóstol. Él fue obispo de la iglesia de Esmirna, precisamente. Unos 60, 70 años después de Apocalipsis,
Nosotros podemos saber que al menos la iglesia de Esmirna seguía en este ánimo que el Señor les había dado por el relato que quedó registrado acerca del martirio de Policarpo. Policarpo, al momento que es apresado por los romanos, tiene 86 años. Ya no es un joven, ya tiene 86 años y toda su vida ha estado ante el servicio de la iglesia de Esmirna. Y lo arrestan. Y mis hermanos, debería ser muy fácil, así como lo fue en ese entonces, arrestar a un cristiano y encontrarlo. ¿Por qué? Para los romanos era muy sencillo arrestar a un cristiano. Convocaban a todo el pueblo, ponían un altar del César, del emperador, y pedían que cada uno de los pobladores pasaran, tomaran un poco de incienso y lo echaran al altar de César y que dijeran en voz alta, audible ante todos, César es el Señor. Y era muy fácil encontrar a los cristianos porque de repente veías a un hombre, a una mujer que llegaba todo temblando, con miedo visible, con terror, y ahí se ponían en el altar, Jesús es el Señor. Facilísimo encontrar a un cristiano. Así encontraron a Policarpo. Y todavía era más fácil condenarlos, porque no necesitaban buscar muchas pruebas o evidencias, simplemente pasaban, los acusaban de ser cristianos y les decían, a ver, esta es la prueba para saber si eres cristiano o no. Maldice a Cristo. ¿Y qué iba a hacer el cristiano? Pues no tenían que investigar ni que hacer averiguaciones, simplemente se le pedía, maldice a Cristo, y el cristiano decía no. A Policarpo se le pidió, ya estando apresado en su juicio, maldice a Cristo. Y su respuesta fue, 86 años le he servido y él nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? Y entonces el procónsul que lo estaba juzgando le dice, bueno, te vamos a mandar a las fieras. Él se rehúsa y el procónsul dice, bueno, entonces te vamos a quemar vivo. Y dice Policarpo al procónsul que lo está juzgando, tú me amenazas con un fuego que arde por un momento y al poco rato se apaga. Bien se ve que desconoces el fuego del juicio venidero y del eterno suplicio que está reservado a los impíos. Pero en fin, ¿a qué tardas? Trae lo que quieras. Porque él sabía quién era su Señor, mis hermanos. Conclusión, mis hermanos. Cristo persevera a su iglesia en medio de la adversidad. Él es la causa de nuestra perseverancia, pero también es la recompensa. Hoy no va a haber aplicación ni lo de la predicación en una sola oración, mis hermanos. Desde aquí lo tienes que cachar de todo lo que hemos platicado. Aunque Cristo es el que persevera a su iglesia, mis hermanos, esto no quiere decir que somos pasivos en la vida cristiana. Al contrario, el saber que Cristo es el que nos motiva, el que nos causa y el que da poder para perseverar, hace que nos den más ganas de seguir perseverando, porque sabemos que vamos a tener éxito. Esto quiere decir que no somos pasivos en la vida cristiana, sino que tenemos la perfecta motivación para obedecer, resistir y vencer para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Cuando estaba Policarpo ardiendo en la pira, se quedó registrada su oración final y la parte final es la que más se cita y la que te leo a continuación. Te bendigo por haberme considerado digno de este día y de esta hora, para participar con el número de tus mártires en el cáliz de Cristo, para la resurrección de la vida eterna, tanto del alma como del cuerpo, en la incorruptibilidad del Espíritu Santo. Ojalá sea yo hoy recibido en tu presencia como un sacrificio aceptable, tal como lo has dispuesto, me lo has manifestado y ahora lo has realizado. Por tanto, te alabo por todas las cosas. Te bendigo, te glorifico por medio del sumo y eterno sacerdote Jesucristo, tu Hijo amado, por el cual se ha dado a ti, con él y el Espíritu Santo, la gloria ahora y por los siglos venideros. Amén. Mis hermanos, que el Señor nos permita terminar nuestra carrera, cuando sea el momento que fuere, de esta manera. Vamos a orar. Señor Padre bendito, muchas gracias por tu palabra, gracias por el ánimo, gracias porque no todas las cosas están mal en nuestro andar. En aquello en lo que fallamos, perdónanos, exhórtanos y llévanos a la obediencia. Pero en aquello en lo que sigues siendo fiel y en lo que has permitido que nosotros de una manera totalmente indigna te obedezcamos y que de alguna manera podamos ser, aunque sea un pequeño reflejo de quién eres tú, te agradecemos por esa oportunidad y te pedimos perseverancia. Te pido por mis hermanos, te pido por nosotros como congregación. Permítenos reflejar que tú eres un Señor
que enriquece, que permanece en su iglesia para tu gloria, pero también para proclamar tu nombre a pesar de que el mundo no te quiera. Permite que tengamos una tarde de reflexión en estas cosas. A tu nombre sea la gloria por siempre. En el nombre de tu Hijo amado te lo rogamos y agradecemos. Amén. La palabra de Dios, mis hermanos, para el pueblo de Dios. A su nombre sea toda la gloria.